Buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy en esta nueva emisión les hablaremos lo que es un noticiero. A lo largo del tiempo, los noticieros se han vuelto una fuente de información muy importante para las personas, ya que estos nos mantienen al tanto de lo que pasa en la comunidad, en nuestro país y en todo el mundo. Gracias a ellos podemos conocer las noticias más recientes sobre política, economía, deportes, cultura y entretenimiento. Pero, ¿qué realmente es un noticiero? ¿Cómo funciona y por qué es tan importante en nuestra sociedad? Así que quédense con nosotros y descubramos todo lo que hay detrás de un noticiero. Comencemos. El noticiero es un programa de comunicación que presenta noticias e informa sobre eventos nacionales, locales e internacionales. Sus principales funciones son informar, analizar, actualizar, educar y reflexionar. Bueno, como ya sabemos, existen muchos tipos de noticieros y no todos son iguales, ya que, pues, por ejemplo, existen noticieros nacionales que solamente se encargan de hablar de un solo país. En cambio, existen también los internacionales, los noticieros internacionales que se encargan, pues, de hablar sobre todo el mundo y todo eso. Existen los noticieros deportivos, los cuales se encargan solamente de esto, de hablar de deportes. También existen los noticieros que son específicos y se encargan de hablar de la ciencia, de tecnología y sobre espectáculos. Cada noticiero tiene un propósito y un público en específico, y estos se adaptan a diferentes formas de comunicación y consumo de noticias, ya que ya cuando la persona va a buscar la noticia que quiere y desea, solamente es buscarla y le aparece una sola cosa en específico, ya que de esto se encarga ya sea la televisión, el periódico, las redes sociales. Vengo a explicarle las partes de un noticiero. Un noticiero suele estar dividido en secciones. Algunas de estas son las noticias principales. En estas podemos recalcar, regularmente se tratan sobre problemáticas, las problemáticas más grandes que tenga sea un municipio, sea el departamento o a nivel nacional. Se destacan en esta primera parte. La noticia, pues, más importante o con más relevancia, pues, en todo el día. Segundo, el clima. El clima nos dividimos, sea en contar si en una parte está con mucho verano o con mucho invierno. Y si está con mucho invierno, cómo están afectando las zonas, sea inundaciones, sea desastres, bueno, etcétera. En el apartado de deportes podemos encontrar procesos deportivos en las diferentes disciplinas, cobertura en competencias o en eventos deportivos y, pues, la parte más importante o la más gratificante para los deportistas, que es al momento de la premiación. Nos van diciendo cómo va siendo el avance de cada deportista. Ya si son de un alto nivel, pues claro, se les da más relevancia, se van diciendo, pues, cómo ha ido competencias anteriores y muchísimos más, incluso nos cuentan de la historia del mismo. Y por último, pero no menos importantes, están las entrevistas. En estas se dan a conocer personas del medio. Dependiendo, pues, de la noticia del día, se cogen a personas del común o se cogen ya personas un poco más destacadas en el medio, sean políticos, sean cantantes, exponentes nuevos. Entonces ya, pues, depende como de la noticia y depende de la relevancia o del día que se esté dando, se escogen esas personas. Los noticieros son importantes en la sociedad por varias razones. Los noticieros proporcionan información actualizada sobre eventos locales, las cuales también van a lo nacional e internacional, lo que permite a las personas estar al tanto de lo que sucede en su entorno y en el mundo. Además, ayudan a educar a la población sobre temas importantes como política, economía, salud y medio ambiente, fomentando un ciudadano más informado y consciente de sus derechos y responsabilidades. También actúan como un control sobre el poder, informando sobre acciones gubernamentales y corporativas,
lo que promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Eso también influye en la opinión pública y destacar ciertos temas y perspectivas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Caterine Otálvaro, soy periodista desde hace aproximadamente 15 años. Actualmente estoy trabajando en el medio de comunicación de Notivisión. Es un medio que se emite desde el municipio de Puerto Berrío, pero que tiene un alcance en todos los municipios del Magdalena Medio, a nivel también departamental, nacional y también internacional, pues es un medio de comunicación digital. También actualmente soy la corresponsal del canal Teleantioquia para el Magdalena Medio. Cubre 6 municipios, entre esos Puerto Berrío, Maceo, Yondó, Caracolí, Puerto Nare, Puerto Triunfo y pues obviamente pues el municipio de Puerto Berrío. Para mí es un placer enorme que me hayan escogido para poder resolver estas inquietudes a los estudiantes de la Universidad de Antioquia. ¿Qué es un noticiero y cuál es su principal función? Bueno, un noticiero es un espacio noticioso para informar a la comunidad de lo que se pasa o lo que acontece, ya sea a nivel local, regional, nacional e internacional. ¿Cómo se eligen las noticias que se presentan en un noticiero? Bueno, ¿cómo se eligen las noticias que se presentan? Voy a hablar textualmente con Teleantioquia, pues por Teleantioquia en Notivisión. Cuando se hace un llamado por parte de la comunidad o por parte de alguna entidad, pues siempre se cubre. Pero con Teleantioquia, ¿qué se hace? Se hace un consejo de redacción, que es donde están todos los compañeros, donde damos las ideas, aportamos las ideas de lo que se está pasando y ya el director es el que decide, en este caso, la importancia de la noticia, cómo se debe trabajar y se emiten al aire. ¿Cuáles son las secciones más comunes en un noticiero? La sesión más común en un noticiero son muchas, pero digamos que la más importante y las que tienen mayor impacto son las noticias judiciales, lo que acontece, ejemplo, lo que está pasando en estos momentos en el Cauca frente a los enfrentamientos que se están presentando con las disidencias del ELN y las FARC. ¿Cómo verifican que una noticia es verdadera antes de publicarla? Bueno, para verificar una información es súper importante antes de emitirla. Se van a las fuentes. Un ejemplo claro, y es que si se presenta en el municipio de Puerto Berrío algún homicidio, se llega la información, nos llega la información vía telefónica, vía WhatsApp. Nosotros verificamos esa información con las autoridades, en este caso la policía, que es, digamos, el encargado en la parte urbana, y si se llega a presentar algún homicidio en la parte rural, ya verificamos con el ejército o también directamente con la administración municipal. ¿Cómo fue o cómo es su experiencia en un noticiero? Bueno, mi experiencia ha sido fantástica porque desde que tengo aproximadamente 19 años he estado en los medios de comunicación. La experiencia con las comunidades ha sido excelente y eso me ha permitido conocer más de fondo todas esas necesidades y poderlas enseñar a través de un medio de comunicación, a través de una noticia. Entonces ha sido muy buena. ¿Cómo escogen las noticias principales? Las noticias principales es dependiendo de la importancia de la noticia. Por ejemplo, si se presenta algún hecho de violencia, algún hecho donde está, por ejemplo, el gobernador, el presidente, entonces esas son, digamos, que las noticias que van de primero. Ya después, a medida como noticias como con la comunidad, algo que tenga que ver como noticias deportivas, ya se va dando, digamos, la secuencia de la información o de la noticia. ¿De dónde sacan los pronósticos del tiempo en cuanto al clima? ¿De dónde se sacan los pronósticos del tiempo? Pues nosotros, para dar esa información siempre vamos con la fuente ideal, idónea. En este caso es el IDEAM, que es el que informa qué es lo que pasa no solamente en la región del Magdalena Medio, sino a nivel nacional. ¿Cómo se consiguen primicias deportivas y la cubrición o el cubrimiento de eventos deportivos? A ver, ¿cómo conseguimos primicias? Por la información. Es decir, a nosotros nos informan de X o Y evento, uno verifica la información, qué tan real es, y a la hora de que usted ya ha verificado esa información,
pues usted la publica, y si es el primero que la publica ante todos o los demás medios de comunicación que existen, tiene primicia. ¿Cuáles son las principales secciones de un noticiero? Bueno, un noticiero tiene varias sesiones. Están noticias judiciales, están noticias económicas, hay noticias deportivas, hay noticias de entretenimiento, pero casi siempre para un noticiero empezar como tal la sesión, se inician con las noticias más relevantes, más importantes. ¿Qué son las noticias judiciales? Ahora ya saben qué es un noticiero y por qué es tan importante. Esperamos que esta información les haya sido útil. Gracias por vernos y hasta la próxima.